¿Quién dijo que un motor tenía que ser normal? A lo largo de la historia, hubo ingenieros tan locos que pusieron turbinas, pistones ovalados, motores de avión y configuraciones que nadie entendía, pero que funcionaban. Motos que parecían salidas de un laboratorio secreto y que desafiaron toda lógica. Hoy vas a conocer las motos con los motores más raros jamás creados. Máquinas tan extrañas como legendarias. Número 10. Indian 4. El 4 cilindros longitudinal que parecía un tractor elegante. Arrancamos con una moto que parece sacada de Peaky Blinders, pero que sonaba como una orquesta. La Indian 4 fue una de las motos más avanzadas y extravagantes de su tiempo. Montaba un motor de 4 cilindros en línea, colocado longitudinalmente, refrigerado por aire, con transmisión final por cadena y un funcionamiento tan suave que parecía eléctrica. En una época dominada por V-twin rústicos y vibradores, Indian apostó por algo impensable, una moto con comportamiento de automóvil de lujo. Su cilindrada fue evolucionando, de 1265 a 1300 centímetros cúbicos aproximadamente, entregando potencia progresiva y un par motor constante, ideal para viajar sin esfuerzo. Mientras otras motos te sacudían los riñones, la Indian 4 te servía té con galletitas. Era una moto suave, silenciosa, pesada, extremadamente cara, construida con acabados premium pensada para largas distancias. No estaba hecha para correr, estaba hecha para deslizarse por la carretera como un transatlántico. Tenía una estabilidad impresionante para los años 30, pero también un gran problema. El motor generaba muchísimo calor en el cilindro trasero, lo que provocó modificaciones constantes en el diseño, incluyendo el famoso sistema de escape Upside Down en los últimos modelos. Era tan avanzada que la propia ingeniería de la época no sabía cómo enfriarla. Comparada con Harley Davidson, Harley era simple, ruda, barata, militar. Indian 4 era compleja, refinada, cara, civilizada. La Indian 4 no era para cualquiera, era una moto de médicos, empresarios, policías de alto rango, gente con plata y buen gusto. La Indian 4 fue la primera en decir: la moto no tiene que ser violenta, puede ser elegante. Aunque dejó de producirse en 1942 por la Segunda Guerra Mundial, su legado fue enorme. Introdujo el concepto de moto de turismo premium, algo que décadas después retomaría Honda con la Goldwing. Por eso muchos la consideran la bisabuela espiritual de las Touring modernas, la primera moto que se comportó como un coche, sin dejar de ser moto. Número 9, Megola 640, la moto con el motor en la rueda delantera y el sentido común en el cajón. Sí, escuchaste bien, el motor estaba en la rueda. La Megola fue una de las motocicletas más extrañas jamás construidas y probablemente la más valiente. Esta máquina alemana montaba un motor rotativo radial de 5 cilindros, de 640 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, ubicado dentro de la rueda delantera. No estaba conectado por cadena, ni por cardán, ni por correa. El motor giraba junto con la rueda como un motor de avión de la Primera Guerra Mundial. Literalmente, la rueda era el motor. Fue lanzada en 1921 y era una moto, con hélice invisible. No tenía embrague, ni caja de cambios, ni transmisión convencional. La aceleración se controlaba solo con el gas. Cuanto más acelerabas, más giraba la rueda, y el motor con ella. La simplicidad era brutal. Motor-rueda, potencia directa, 0 pérdidas mecánicas, 0 mantenimiento de transmisión. Pero eso también significaba algo inquietante. No había forma real de desacoplar el motor de la rueda. ¿Por qué alguien diseñaría algo así? Porque en los años 20 las cajas de cambio eran frágiles, las cadenas se rompían, no existían embragues confiables, y la ingeniería aún estaba explorando caminos. La Megola solucionó todos esos problemas con una idea tan simple como loca: eliminar todo lo que podía romperse. Era una filosofía radical: menos piezas, menos fallas, aunque más sustos. Pero tenía un detalle terrorífico. Para frenar del todo, primero debías apagar el motor. Sí,
literal. Para detenerte, apagabas la moto y rezabas. El peso del motor de 14 caballos en la rueda delantera generaba una sensación de conducción única. Dirección pesadísima, inercia brutal, estabilidad en recta impresionante, curvas, con fe y esperanza. Era como manejar una lavadora llena de ladrillos, pero a 120 km por hora. Prestaciones, para la época, eran ciencia ficción. Velocidad máxima, 130-140 km por hora. Sonaba como un avión radial. Vibraba como un tractor cayendo por una escalera. Y se arrancaba a empujón o girando la rueda, porque no había motor de arranque. Lo más increíble es que la Megola compitió. Fue usada en carreras de velocidad y resistencia, demostrando que la idea, por absurda que pareciera, funcionaba. Incluso ganó pruebas en subidas y eventos locales en Alemania. Número 8. Moto Guzzi V8, 1955. El motor más absurdo jamás puesto en una moto. Si creías que una V4 era exagerada, Moto Guzzi dijo: hagamos un V8, porque si vamos a perder la cabeza, que sea con estilo italiano. En 1955, Moto Guzzi presentó una de las máquinas más delirantes de la historia, la Otto Cilindri V8, creada para el Mundial de Velocidad. Mientras el resto del mundo corría con monocilíndricos y bicilíndricos, Guzzi apareció con un motor V8 en una moto de 500 centímetros cúbicos. Era una obra de relojería, 8 cilindros diminutos, un cigüeñal microscópico y un diseño tan compacto que parecía magia negra aplicada a la ingeniería italiana. Sus datos técnicos eran imposibles para la época. 500 centímetros cúbicos, 8 cilindros en V a 90 grados, más de 80 caballos, 12.000 RPM, doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro y 6 marchas. Cuando otras motos apenas llegaban a 7.000 RPM, la Guzzi gritaba como un Fórmula 1. Su sonido era metálico, agudo y único, tanto que muchos decían que no parecía una moto, sino un avión despegando por la recta. En prestaciones era un misil. Alcanzaba cerca de 270 km por hora y aceleraba como ninguna otra de su tiempo. Pero la realidad era cruel. Era carísima de fabricar, frágil, difícil de mantener y extremadamente compleja. Cada carrera era una apuesta. Si terminaba, era noticia. Si ganaba, era leyenda. El motor se sobrecalentaba, vibraba y sufría fallos constantes porque estaba 30 años adelantado a la tecnología disponible. Los pilotos decían que no se manejaba, se negociaba. Era rápida, pesada de adelante y peligrosa en curvas, pero absolutamente fascinante en recta. Competía contra MV Agusta, Gilera y Norton, motos más lentas pero mucho más confiables. La Guzzi podía humillarlas en velocidad pura, pero casi nunca completaba una carrera sin problemas mecánicos. No perdió por falta de potencia, perdió por exceso de ambición. Moto Guzzi abandonó el proyecto en 1957, no por falta de talento, sino por haber cruzado el límite de lo posible. La V8 demostró que la imaginación podía ir más rápido que la industria. Fue el ejemplo máximo de que la ingeniería puede adelantarse demasiado a su tiempo. Enseñó que el progreso no siempre es seguro, pero sí necesario para empujar los límites del motociclismo. Número 7. Benelli 6. La primera moto de producción con 6 cilindros. En 1972, Benelli rompió todas las reglas al presentar la 6750, la primera motocicleta de producción con un motor de 6 cilindros en línea. En una época donde 4 cilindros ya parecían exagerados, Benelli decidió ir más allá para demostrar que Italia también podía competir en tecnología con Japón. La 6 no nació para ser práctica ni barata, nació para impresionar, para ser la moto más sofisticada y extravagante de su tiempo. Su motor de 750 centímetros cúbicos y 6 cilindros entregaba alrededor de 71 caballos con una suavidad nunca vista.
Utilizaba 6 carburadores individuales y un escape múltiple que producía un sonido agudo, limpio y armónico, comparado muchas veces con una orquesta sinfónica. No era la más rápida frente a rivales como la Honda CB750, pero sí la más refinada en sensaciones, vibraciones mínimas y una personalidad mecánica absolutamente única. El problema era su complejidad. Era pesada, costosa de fabricar y difícil de mantener. El chasis y los frenos no siempre estaban a la altura del motor, y su consumo era elevado. Además, su precio la colocaba fuera del alcance del usuario promedio. Era una moto para coleccionistas antes de que existiera el concepto de moto de colección. Una obra de ingeniería más cercana al lujo que a la practicidad diaria. Su impacto fue enorme. Abrió la puerta a las motos exóticas multicilíndricas de calle. Sin la Benelli 6, no existirían la Honda CBX-1000 ni la Kawasaki Z1300. Demostró que una moto podía ser arte mecánico, no solo transporte. Hoy es una pieza histórica muy buscada, símbolo de una época donde las marcas se atrevían a construir máquinas innecesarias, solo para demostrar hasta dónde podía llegar la ingeniería sobre 2 ruedas. Número 6, DKW 2000 motor Wankel, la moto que parecía un Mazda RX-7 con manillar. En 1973, DKW presentó la W2000, una de las pocas motos de producción con motor rotativo Wankel. Este tipo de motor no utilizaba pistones ni válvulas, sino un rotor triangular que giraba dentro de una cámara ovalada, generando potencia de forma continua. Era una tecnología tomada directamente del mundo automotriz, similar a la que Mazda haría famosa con el RX-7. Para la época, una moto sin pistones parecía ciencia ficción sobre 2 ruedas. El gran atractivo del motor Wankel era su suavidad extrema. Casi no vibraba. Entregaba la potencia de forma lineal y silenciosa, y tenía menos piezas móviles que un motor convencional. No había bielas, no había válvulas, no había árbol de levas. Todo giraba en un movimiento continuo, lo que hacía que la conducción fuera extrañamente refinada para una moto de los años 70, cuando la mayoría vibraban como licuadoras desbalanceadas. Pero la magia tenía un precio. El consumo era elevado, el calor generado era difícil de controlar y la fiabilidad dejaba mucho que desear. Los sellos del rotor se desgastaban rápido, el aceite se quemaba junto con el combustible y el mantenimiento era complejo para talleres acostumbrados a motores de pistón. Además, su potencia real no justificaba tanta complejidad, lo que la volvió una moto cara, experimental y poco práctica para el usuario común. El impacto histórico de la DKW 2000 fue enorme. Demostró que una motocicleta podía usar arquitectura completamente distinta a la tradicional. Fue un laboratorio rodante que probó que no todo tenía que ser pistón y biela. Aunque comercialmente fracasó, hoy es una pieza de museo muy valorada, símbolo de una época donde las marcas se animaban a experimentar sin miedo al ridículo ni a las pérdidas económicas. Una rareza que abrió caminos, aunque nadie los siguiera. Número 5, Honda Goldwing de 1974, la Touring más famosa del mundo. En 1974, Honda lanzó la GL1000 Goldwing, una moto que rompió todas las reglas conocidas. Mientras el mundo seguía obsesionado con motos ligeras y ruidosas, Honda creó una Touring con motor boxer de 4 cilindros opuestos y refrigeración líquida, algo prácticamente inédito en motocicletas de gran serie. Su diseño buscaba suavidad, equilibrio y resistencia, inspirándose más en la ingeniería automotriz que en la cultura rebelde del motociclismo. El motor boxer permitía bajar el centro de gravedad y eliminar casi por completo las vibraciones. Con unos 999 centímetros cúbicos y cerca de 80 caballos, no era una deportiva, pero sí una máquina incansable.
La refrigeración líquida garantizaba temperaturas estables en viajes largos, algo crucial para rutas interminables. Mientras otras motos temblaban y se fatigaban, la Goldwing mantenía un funcionamiento silencioso y constante, como un reloj suizo con ruedas. Su comportamiento en carretera era revolucionario, estable como un tren, cómoda como un sillón y confiable como un motor industrial. No estaba pensada para correr, sino para cruzar países sin destruirle la espalda al piloto. Muchos la describían como una moto que no vibra, flota. Era tan suave que algunos motociclistas tradicionales decían que no parecía una moto, sino un auto sin puertas. El impacto histórico fue gigantesco. La Goldwing creó el concepto de touring moderno. A partir de ella, nacieron las motos pensadas para viajar con equipaje, pasajero y confort real. Con los años sumó carenado, radio, intercomunicador y hasta marcha atrás, convirtiéndose en leyenda viva. La GL1000 fue la semilla de todas las touring actuales. Demostró que una moto podía ser rápida, cómoda y eterna al mismo tiempo. Número 4. Suzuki RG500, el V4 dos tiempos de calle. En 1975, Suzuki lanzó la RG500, una moto que parecía salida directamente del paddock de Gran Premio. Utilizaba un motor dos tiempos de 4 cilindros en configuración cuadrada, Square 4, una arquitectura rarísima para la calle. Básicamente eran dos bicilíndricos unidos en un solo bloque. Suzuki tomó la experiencia de sus motos de competición y la tradujo a una máquina matriculable, algo impensable para la época. Su mecánica era pura locura: 500 centímetros cúbicos, dos tiempos, carburadores grandes y una entrega de potencia explosiva. No había ayudas electrónicas, ni control de tracción, ni suavidad artificial. Cuando entraba en la zona buena de revoluciones, la RG500 se transformaba en un misil. Muchos pilotos decían que no se conducía, se sobrevivía. Era una moto legal, pero con alma de asesina. El sonido era parte de su identidad: agudo, metálico y violento, como una moto de GP escapada del circuito. Su ligereza y potencia la hacían temible en rectas y peligrosa en curvas si no tenías manos finas. No perdonaba errores. Por eso, se volvió una leyenda entre los pilotos experimentados y una pesadilla para los inexpertos. El impacto histórico fue enorme. La RG500 demostró que la tecnología de competición podía llegar a la calle sin filtros. Inspiró a generaciones de motos deportivas de dos tiempos y marcó el camino para modelos como la Gama y otras réplicas de GP. Hoy es pieza de colección, símbolo de una era salvaje donde las motos no eran seguras, eran honestas. Una obra extrema de ingeniería japonesa. Número 3. La Verda V6, el monstruo italiano de 6 cilindros en V. La Verda V6 no solo era rara, por tener 6 cilindros era rara por cómo estaba construida. El motor estaba montado transversalmente y ocupaba casi todo el ancho de la moto, lo que obligó a diseñar un chasis completamente nuevo y un carenado enorme para poder tapar semejante bestia. Tenía 3 carburadores dobles, un sistema de escape múltiple que parecía un órgano de iglesia y una distribución pensada más como un auto de competición que como una moto. En pruebas, alcanzaba más de 280 km por hora, algo totalmente desquiciado para finales de los 70. Pero el problema era que ese rendimiento venía con un precio. El conjunto pesaba más de 280 kilos, generaba un calor brutal y exigía pilotos muy experimentados solo para mantenerla recta. En curvas rápidas era inestable y en curvas lentas directamente intimidante. No era una moto para manejar, era una moto para sobrevivir. Además, la V6 fue una de las primeras motos en mostrar que el futuro no estaba en sumar cilindros, sino en mejorar chasis, suspensiones y aerodinámica.
Su fracaso deportivo fue tan importante como su éxito tecnológico. Enseñó a toda la industria que la complejidad extrema no siempre es el camino correcto. Fue como construir un Concorde para ir al supermercado. Impresionante, ruidoso y completamente innecesario. Hoy la Laverda V6 es una de las motos más valiosas y raras del planeta. No por haber ganado carreras, sino por representar el momento exacto en que la ingeniería se volvió arte y un poquito locura. Número 2, Honda NS500, el tricilíndrico que venció a los V4. La Honda NS500 apareció en 1982 como una respuesta totalmente contraria a la moda de los motores V4. Mientras Yamaha y Suzuki apostaban por más cilindros y más complejidad, Honda lanzó un V3 de 2 tiempos, 498 centímetros cúbicos, ligero y compacto, diseñado por Herb Kanemoto y pilotado por Freddie Spencer. Tenía menos potencia bruta que sus rivales, pero un chasis ágil y un reparto de pesos perfecto que la hacían increíblemente manejable en curvas. Su motor tricilíndrico entregaba alrededor de 120 caballos, pero lo hacía de forma más progresiva que los V4, lo que permitía acelerar antes a la salida de las curvas sin perder tracción. Además, al ser más estrecha y liviana, la NS500 castigaba menos los neumáticos y exigía menos esfuerzo físico al piloto durante una carrera completa. Spencer la llevó al límite y demostró que no hacía falta la moto más potente para ser campeón del mundo. Y en el puesto número 1, la MTT i2K Turbine, la moto con motor de helicóptero. La MTT no usaba pistones, bielas ni cigüeñal. Usaba una turbina Rolls-Royce Allison de helicóptero, capaz de girar a más de 50.000 RPM. Era, literalmente, una moto impulsada por un motor de avión. Desarrollaba más de 320 caballos y un par motor absurdo desde 0 revoluciones, sin vibraciones y con un sonido que parecía despegar de una pista aérea. No aceleraba, despegaba. No fue diseñada como producto comercial normal, sino como una demostración extrema de ingeniería sin límites. Su transmisión automática, chasis reforzado y frenos aeronáuticos eran necesarios para domar una bestia que podía superar los 400 km por hora teóricos. Consumía combustible como un jet, costaba más que una Ferrari y requería mantenimiento de aviación. Era imposible de usar como moto cotidiana, pero tampoco lo pretendía. Era una escultura mecánica funcional. Su impacto fue inmediato. Se convirtió en la moto más famosa del mundo por lo absurdo del concepto. Apareció en películas, récords Guinness y museos. Demostró que una motocicleta no necesitaba un motor convencional para existir. La MTT i2K no cambió la industria, pero cambió la imaginación colectiva. Probó que una moto podía ser un híbrido entre aeronave y superbike. Como decían en su presentación, esto no es una moto, es un jet con manillar. Estas no fueron solo motos, fueron ideas sin miedo. Máquinas creadas en épocas donde los ingenieros no preguntaban si era posible, preguntaban qué tan lejos podían llegar. Motores en la rueda, V8 imposibles, turbinas de avión, pistones que no eran redondos y arquitecturas que parecían sacadas de la ciencia ficción. Cada una fue un error glorioso y un paso adelante para la historia. Hoy las motos son más eficientes, más seguras y más lógicas. Pero ninguna volverá a tener la locura creativa de estas leyendas, porque estas motos no nacieron para vender millones. Nacieron para demostrar que la imaginación también puede tener ruedas. Y al final, eso es lo que recordamos. No las más rápidas, no las más prácticas, sino las más valientes, porque el futuro del motociclismo no se construyó solo con caballos de fuerza. Se construyó con locura, genio y un poquito de demencia mecánica.
Y si quieres conocer las motos más rápidas, haz clic en este video.